Señores, señoras, amigos, muchas gracias al Consell, a CEDE, al Cercle, a los patrocinadores y muchas gracias a los empresarios y a las empresas que hay aquí hoy. Terminaba hace un momento el vicepresidente de CEDE respondiendo a la pregunta de hasta qué punto la crisis está superada, si las cosas van mejor. Lógicamente, comprenderán que trabajando en la Administración General del Estado tengo que decirles que las cosas van mejor, pero además, si me lo permiten, dejen que les diga también que desde 2011 nuestras exportaciones han subido un 30% y desde 2011 tenemos 50.000 empresas más en los mercados internacionales. Con lo que, por lo menos, en la parte de las que les voy a hablar hoy, creo que tenemos razones para el optimismo, las que nos comentaba el vicepresidente, y tenemos también razones para la confianza. Tenemos, además, grandes oportunidades por delante. Él nos hablaba de los problemas que hemos de enfrentar en los próximos años y algunos de ellos son problemas que no son exclusivamente nuestros. El envejecimiento de la población, los problemas asociados a la urbanización, al reto de la sanidad o el propio cambio climático. Son, desde luego, cosas en las que hemos de trabajar, pero son cosas en las que nuestras empresas son líderes en el mundo. Cuando muchas veces lo digo fuera de nuestro país, nosotros somos un referente en energías renovables, somos un referente en infraestructuras sociales y del transporte, somos un referente en el agua y no lo somos porque ahí lo hayamos tenido fácil aquí, sino lo somos justamente porque nuestras empresas y nuestra administración muchas veces también han sido capaces de alumbrar soluciones que hoy son referentes en el mundo. Sin perjuicio de que no hemos dado con la clave a la primera, sin perjuicio de que esto ha sido un ejercicio de aprendizaje y que hemos cometido errores. Pero créanme que cuando nos movemos por el mundo, una de las primeras cosas que les decimos cuando hablamos de estos sectores a aquellos con los que pretendemos trabajar es fíense de nosotros, sabemos hacer las cosas y fíjense sobre todo porque no acertamos a la primera. Tenemos un buen catálogo también de errores que compartir con ustedes, con lo que sí incorporan nuestra experiencia es posible que se ahorren mucho. Hoy me gustaría hablarles de tres asuntos y además voy a intentar cumplir con el horario, que son la internacionalización, la innovación y la inteligencia. Cualquiera de ellos nos daría, pues, desde luego, para toda la mañana. Simplemente voy a darles algunas pinceladas con un mensaje básico. Ninguno de estos tres asuntos es una realidad esotérica que esté lejos del alcance de ninguna empresa. Al contrario, son los tres ámbitos que cada uno, en la medida de sus recursos y también de sus aspiraciones, y sobre eso volveré dentro de un momento, necesariamente han de incorporar. Pero dentro de un propósito fundamental, que es reforzar, como dice la jornada, la capacidad competitiva de nuestras empresas. Y por reforzar la capacidad competitiva, a lo que me estoy refiriendo es a reforzar la capacidad de las empresas a convertirse en motores de prosperidad y en motores de empleo. Una de las cosas que nos ha dejado esta crisis es una transformación estructural de nuestra economía. Tradicionalmente, nuestras empresas veían en los mercados exteriores una manera de compensar las depresiones, las desaceleraciones en los mercados domésticos. Desgraciadamente para todos, porque la causa es desgraciada, la crisis ha sido tan dura y tan duradera que se ha producido una transformación fundamental de tal modo que ya fuera de los circuitos habituales de Madrid o de Barcelona, si me lo permiten, cuando uno va por España se encuentra más empresas que ya no tienen departamento de internacional, tienen simplemente clientes. Unos clientes están en España y otros clientes están fuera de España. Y esa capacidad de trascender lo que es una consideración puramente departamental de la realidad de la internacionalización es una realidad que no tiene marcha atrás. De la misma manera que va a ser, y lo es cada vez más, también la digitalización. Pues ya, sin más, me voy a alejar un poco para poder compartir con ustedes las presentaciones. La primera es, eso es una... no tienen que leerlo, no esperaba que lo leyeran de aquí. Pero esto es una imagen de una publicación nuestra de 1984. Y la publicación viene subrayada. ¡Y volver! Es decir, 1984, la clave de la economía española era la exportación. 2016, la clave de la economía española es la exportación.
¿Cuál es la diferencia entre el 84 y el 16? Lo que les decía. Desde el 84 hasta el 2011, recurrentemente nos volvíamos hacia el interior cada vez que teníamos oportunidad de hacerlo. Eso ya no va a ocurrir. Para que vean, les decía hace un momento, tenemos 50.000 empresas más. En España, como saben, tenemos 3 millones de agentes económicos. De esos 3 millones tenemos simplemente 1,5 millones que tienen a alguien empleado y tenemos solamente 150.000 empresas que tienen 9 o más trabajadores. De esos 150.000 empresas es el mismo número de empresas que tenemos hoy exportando mercancías. Tenemos 30.000 empresas exportando servicios y tenemos aproximadamente 21.000 empresas que tienen actividades significativas en investigación y desarrollo, otro de los asuntos de los que vamos a hablar, y tenemos aproximadamente en torno de 30.000 empresas que exportan de forma regular, es decir, durante 4 años seguidos, por valor de más de 50.000 euros. Ese es el parque empresarial nuestro. Entonces, les decía, vivimos un momento en el que, sin perjuicio de que las cosas vayan mejor, lo fundamental es asegurarnos de que nos consolidamos en la banda superior. Porque la pregunta, al final, yo creo que objetivamente y con los datos en la mano, como nos explicaba él, a ver si consigo dar con esto. Sí. Ahora. Desde luego, estamos mejor que estábamos en este punto, pero la pregunta es en cuál en esos 3 puntos estamos. Vamos a volver a bajar o, básicamente, en materia de internacionalización nos vamos a consolidar en un patrón fundamental. A fin de consolidarnos, es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las dimensiones fundamentales que van a configurar cualquier negocio en los próximos años. La primera, está también en el título de la sesión, es la globalización. Decía también el vicepresidente que, efectivamente, la globalización, la interacción, es una realidad que ha estado con nosotros en mucho tiempo, pero hay determinados elementos que son diferentes y son elementos no solamente cuantitativos, sino también cualitativos. Desde un punto de vista cuantitativo, creo que también es muy importante que dentro de las dificultades que tengamos reparemos un momento y nos demos cuenta que somos la segunda economía en tasa de apertura de la zona euro. La suma de nuestras exportaciones e importaciones en relación a nuestro Producto Interior Bruto en 2015 era del 67%. Solo Alemania es una economía más abierta que nosotros. La segunda realidad fundamental es el progreso técnico. Y ese progreso técnico sí que tiene una dimensión diferente en términos de aceleración. Y es algo que tenemos que tener en cuenta con independencia de la industria en la que nos encontremos. La tercera realidad es un hecho también, es partir que existe en este momento un desajuste, y eso explica también, más allá de la depresión de la demanda y de la situación coyuntural, entre lo que las empresas demandan y lo que los trabajadores están en condiciones de ofrecer. Vivimos una realidad en España y en general en el mundo en el que existe la paradoja de que a la vez que existe desempleo, existen ofertas de trabajo que no pueden ser satisfechas en este momento. Y eso es algo que con la tendencia anterior, el progreso técnico, solo va a conocer una aceleración en los próximos años. Y la cuarta tendencia, de la que luego tendremos la oportunidad de oír a unos cuantos expertos, es la digitalización. Y la digitalización lo que supone es la convergencia de realidades que eran antes muy diferentes. Un libro antes era una cosa completamente distinta de una película y una película era algo muy diferente también de un disco. Hoy todo eso es susceptible de incorporarse a un formato único. Es susceptible en ese formato único de combinarse. Y eso tiene también que ver con la convergencia progresiva que hay entre producto y servicio. Esa es, al final, cada vez es más importante, y volveremos sobre eso, y por eso es también tan interesante la sesión que vamos a tener luego respecto a la definición de los clientes, entender lo que los clientes nos compran. Porque una cosa es lo que nosotros vendemos y otra cosa muy diferente es lo que cada cliente nos compra. ¿Cuál es la necesidad que nosotros satisfacemos que explica la demanda de nuestro producto? Y al final, muchas de estas realidades, y fundamentalmente 2 de ellas, que son la globalización y la innovación, la tesis que pretendo sostenerles es que van vinculadas. Algunos de ustedes quizá hayan leído este libro de Peter Thiel, uno de los referentes del Silicon Valley, uno de esos sitios donde, o el sitio donde parece que es donde está pasando todo. Hay bastantes más sitios donde pasan cosas, por cierto, pero bueno, allí pasan unas cuantas. Y su tesis es que al final lo que queda por definirse es si en el mundo los próximos años van a venir marcados por la globalización, dice él, como piensa la mayoría de la gente, o la innovación
dice él, como pienso yo, y yo digo Peter Thiel, no yo, y algunos aquí en el Silicon Valley. Entonces, esto, poniéndoselo en términos gráficos, la globalización sería una cosa de ir de 1 a n, vendo 1, llegar a vender n. La innovación sería inventar allí donde no hay nada, pasar de 0 a 1. Y lo que al final es importante tener en cuenta es que son dos realidades que convergen. Porque si pasamos de 0 a 1 a innovación, existe el riesgo, a falta de globalización, de que seamos capaces de aprovechar los mercados, de que ese 1 termine siendo 1 partido por n y, por lo tanto, termine desapareciendo. Por lo tanto, la innovación es absolutamente necesaria. Podríamos hablar de los distintos tipos de innovación y seguro que, que a lo largo de esta mañana vamos a hablar de algunos de ellos. Pero lo que es fundamental es entender que la innovación sostenible requiere crecimiento de mercado. Y ese crecimiento de mercado necesariamente pasa por el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la globalización, entendiendo como la globalización la no limitación de uno a su propio mercado inicial. Y de la misma manera, bueno, pues al final la solución de la innovación es pasar eso de 0 a 1 y de 1 eventualmente a n. Y esto desde una comprensión también de que el crecimiento de la empresa no tiene por qué verse como una realidad puramente cuantitativa. Una cosa cuando crece se hace más grande. Pero en realidad cuando uno se abre a los mercados internacionales, ya sea empresa, ya sea país, lo que nos ha pasado en estos últimos años, en nuestros territorios, no es que se convierta en una cosa más grande, se convierte en una cosa diferente. Y esa es la gran diferencia que hay entre el crecimiento y el desarrollo. Y por eso, en estos años, nosotros también desde nuestra institución, el ICEX, lo que hemos visto es que la contribución a la internacionalización de nuestras empresas no era otra cosa que un vector de apoyo a lo que debía ser el objetivo fundamental de nuestra política económica en estos años, que era convertir nuestro país en más competitivo, otorgar a nuestras empresas posibilidades para generar más riqueza y generar más empleo. Y ahí, respondiendo al vicepresidente, esto es el mapa en otro sitio del mundo. No estaba preparado, no estaba preparado. Esto es como los coreanos ven en el mapa. Entonces, en el ICEX, lógicamente, tenemos un mapa de esos que comentaba el vicepresidente con España en el medio. Los amigos de Cotra pues, tienen la manía de poner Corea en el medio y, efectivamente, cuando ellos ponen Corea en el medio, a nosotros eso nos deja en el extremo. Pero no está de más ver que eso tiene que ver también con los canales de comunicación y con los puntos donde viene el crecimiento en estos momentos en el mundo. Y antes España estaba en el centro porque el crecimiento era sobre todo una realidad atlántica. Hoy Corea está en el centro porque Silicon Valley da al Pacífico, China da al Pacífico y hoy cada vez más mapas ponen el Pacífico en el centro, aunque no sean coreanos. Y eso supone para nosotros algo que tenemos que tener en cuenta. Y tener en cuenta eso supone también darnos cuenta, hablando anteriormente, qué son los clientes. Eso es una foto de un servilletero de una famosa churrería de Málaga, que es de donde yo soy, que intenta explicarle a los turistas la complejidad del término café. Cuando llega allí un turista y pide un café, pues al final puede quedar un poco paralizado dentro de las distintas opciones que tiene allí. Entonces, para no leerle la lista, directamente le enseño la foto y diga cómo lo quiere. Pero claro, esto es una foto en Vietnam. Y entonces, nos podría pasar a nosotros lo mismo si vamos a comprar arroz. ¿De qué tipo lo quiere? Y esto es como nosotros generalmente vemos el cerdo. Y esto es la parte del cerdo que generalmente no le damos valor. Y volviendo al Pacífico, esta es la parte que en sitios como en China son exquisiteces. Luego, entendamos que cuando nos abrimos al mundo no solamente encontramos nuevos clientes, sino que encontramos clientes diferentes, clientes a los que hay que atender de manera diferente y clientes para los que las cosas tienen un valor muchas veces diferente del que tienen para nosotros. Entonces, visto la internacionalización, la innovación, ¿qué tiene esto que ver? O sea, ¿qué es lo que tienen en común? Pues lo que tienen en común es la necesidad de la estrategia. Esta no se me ha colado, alguno de ustedes que ha visto alguna presentación mía antes sabe que siempre busco la excusa para meter esta diapositiva, siempre.
Y no sé cómo tienen de reciente Alicia en el País de las Maravillas, pero esa escena es el momento en el que Alicia le pregunta al gato cuál es el camino que ha de tomar. Y el gato le dice que depende de a dónde vaya. Y ella dice que a cualquier sitio. Entonces el gato le dice que se relaje, porque cualquier camino le llevará allí. No es posible tomar buenas decisiones por muy potente que sea la inteligencia, y ahora vamos a hablar de ella, por muy buenos que sean los datos si se toman, si no hay sentido de propósito. Toda operación empresarial, como saben mejor que yo, surge de una visión estratégica clara. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Una buena estrategia con una mala inteligencia produce resultados mediocres. Una mala estrategia con una buena inteligencia es una garantía absoluta de desastre. Entonces, el primer mensaje es: la inteligencia no va a arreglar los fallos de la estrategia. Y la estrategia no es otra cosa que tener claro qué es lo que se tiene que hacer. Y la inteligencia no es otra cosa que conocimiento vinculado a la toma de decisiones. ¿Cuáles decisiones? Las que son relevantes desde un punto estratégico para la organización. No creo haber dicho nada hasta ahora que no sea relevante para una empresa con independencia de su tamaño y de su localización. Entonces, estos son los datos, estos son las realidades con los recursos con los que cuenta la empresa, y al final que terminemos con uno o con otro depende no de la inteligencia, sino que va a depender del propósito estratégico de la empresa, de la realidad de cada empresa. Entonces, me van a dejar que brevemente repase con ustedes 3 formas de entender lo que es la empresa. Esto es el pensamiento gestor. Tradicionalmente consideramos que tenemos unos recursos, tenemos un objetivo y los asignamos. Y tradicionalmente pues es lo que nos hemos encontrado, por ejemplo, en la cadena de montaje. ¿Qué es lo que requiere el pensamiento gestor para funcionar? Saber cuáles son mis recursos, cuáles son mis oportunidades, básicamente un entorno cierto. ¿Cuántos de ustedes calificarían el entorno en el que se mueven en sus negocios como un entorno cierto, de certidumbre? Bueno, vamos a ver. ¿Incierto? Sí. Por eso decía, me puede levantar la mano que a lo mejor he dado mal la instrucción o la petición, la he formulado mal. ¿Me levantan la mano los que piensen que su negocio se desenvuelve en un entorno de certidumbre? Pues a ver otra vez si hay suerte. 1, gracias. A ver si por lo menos empatamos. ¿Un entorno de incertidumbre, por favor? Bueno, pues las buenas noticias, ese quizá puede ser el modelo por allí, a los demás quizá tengan que pensar en otra cosa. Segunda posibilidad, lo que es el pensamiento estratégico. Tengo unos recursos, tengo un objetivo, pero hay otros recursos que no tengo. Esto yo siempre lo cuento con la misma historia. Decía nuestra presentadora hace un momento, yo estuve destinado en Vietnam durante 3 años y allí también di clase en la universidad. Entonces me encuentro a un alumno cerca del final de curso y pues, la clásica le pregunto, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer cuando termines? Dice, pues nada, me voy a trabajar a Procter & Gamble. Digo, muy bien. Esto era 2005, 2006, abría Vietnam, entraba muchísima inversión extranjera, había realmente muchas cosas que estaban pasando en el entorno empresarial y digo, ¿y eso? No, pues mira, para aprender cómo funciona una multinacional norteamericana y luego pues montaré mi propio negocio. ¿Tu negocio de qué? No, pues de consultoría con unos amigos. Pues oye, está muy bien eso. Y yo la verdad es que recordaba que cuando terminé la carrera lo tenía bastante menos claro que él. Entonces le dije, oye, pues enhorabuena. Y según me estoy dando la vuelta, dice, oye, perdona, una cosa, no conocerás a nadie en Procter & Gamble, ¿no? O sea, él no tenía una oferta en Procter & Gamble, seguramente no había vacante en Procter & Gamble, pero él sabía que iba a trabajar en Procter & Gamble por lo civil o por lo criminal. Eso es pensamiento estratégico. Él sabía que tenía su estudio, tenía sus capacidades, sabía dónde estaban las posibilidades. Y eso, en pensamiento estratégico, es la diferencia fundamental con un pensamiento gestor, es que el pensamiento gestor, esto es lo que tengo, esto es lo que quiero llegar, incluso si no tengo suficiente para ver a dónde puedo llegar, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? El pensamiento estratégico es, esto es donde quiero llegar, esto es lo que tengo, ¿qué más es lo que tengo que llegar a fin de poder hacer esto? Y luego nos hablarán, entre otros, mi amigo Sergio, del pensamiento emprendedor.
Pensamiento, al final un emprendedor, que decía Peter Drucker, es alguien que toma recursos de una zona de bajo rendimiento y los pone en una zona de alto rendimiento. Por eso algunos en la administración queremos vivir la ficción, dicen algunos, nosotros nos creemos que es realidad, de que somos capaces también de ser una administración emprendedora, en la medida en la que cogemos recursos de zonas de bajo rendimiento y la ponemos en zonas de alto rendimiento. Entonces, el pensamiento emprendedor, bueno, hay una serie de capacidades y hay una serie de objetivos intermedios y uno se ajusta. Y esta también la ilustro siempre con la misma historia. Perú, teníamos un encuentro empresarial, salgo, como digo siempre, al Centro de Inteligencia Fundamental, que es el Rincón del Fumador, y me encuentro allí a dos hermanos, me intercambian y me dicen, ¿qué hacéis vosotros? No, nosotros hacemos moldes de caucho para maquinaria de minería. Ah, muy bien. ¿Y vendéis fuera mucho? Dice, sí, el 98%. ¿Desde hace mucho? Dice, no, desde hace 2 años. ¿Y dónde vendéis? Pues mira, vendemos en Rusia, vendemos en Sudáfrica, vendemos en Chile, vendemos en Estados Unidos y estamos aquí ahora en Perú. ¿Habláis inglés? No, no hablamos inglés. Pensamiento estratégico. Ya primero uno diría, ¿cómo va a vender uno en Rusia o en Sudáfrica o en Estados Unidos sin hablar inglés? Digo, bueno, y por seguir, eran de Valladolid, digo, ¿qué? ¿Mucha minería allí en Valladolid? Casi como el del chiste. Dice, no, ninguna. Ah, bueno, ¿y esto? Dice, no, es que nosotros lo que hacíamos era juntas para sistemas de riego, de caucho. Pero aquello no funcionó y entonces llegó un pedido, sabíamos manejar el caucho, hicimos esto y el negocio siguió así. Y nosotros, por cierto, en 2008-2009 vimos que la cosa no se podía complicar y le dimos la vuelta al mercado y nos fuimos fuera. Digo, y a los de las juntas ya que estamos hablando, las juntas de riego, ¿y esto cómo llegasteis? Dice, bueno, es que nuestro padre era camionero. Pero claro, era camionero, pero era el que le arreglaba las ruedas a los compañeros. Y en un momento determinado él se dio cuenta que él podía manejar el caucho, se compró una troqueladora y se puso a hacer piezas. Entonces, esta gente lo que tenía era la capacidad de hacer cosas de caucho. Y desde luego la voluntad de salir adelante y de ir adaptándose a las oportunidades que hubiera. Eso es pensamiento emprendedor. Entonces, ¿cómo se puede entroncar la inteligencia con esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es, aparentemente, el cerebro humano consume 3 veces la energía del chimpancé, entonces hay que procurar que merezca la pena. Esto es eficiencia. Entonces, entender la inteligencia no como una cosa misteriosa, sino, desde luego, como la voluntad de reunir las piezas necesarias del puzzle. Pero con una vuelta. Decía David Ogilvy, el gurú de las relaciones públicas, que el problema con, decía, la información, la inteligencia, el conocimiento, es que lo solemos utilizar como un borracho utiliza una farola, para apoyarnos, no para iluminarnos. Es decir, decidimos lo que vamos a hacer y luego buscamos la información necesaria que justifique que es una brillante idea lo que hemos dicho hacer, ¿no? Dice Warren Buffett que no hay idea, por disparatada que sea, que una vez asumida por el jefe, no haya un departamento de research capaz de encontrar razones que la apoyen, ¿no? Pero el desafío del puzzle es viene más bien representado por esa imagen. Hay que reunir las piezas, pero con el propósito de lograr luz, allí donde antes no la había. Ser capaces, entender la inteligencia como una realidad que transforma nuestra capacidad de actuar en la medida en la que transforma nuestra capacidad de ver cosas que antes no había allí. Y esto hay que hacerlo también fijándose en los datos, pero teniendo cuidado también con los datos. Esto es la paradoja del pavo de Russell. No sé si algunos de ustedes las conocen, pero básicamente esta es la historia en la que uno va al mercado un día, compra un pequeño pavo, se lo lleva a casa, lo pone allí en un rincón, el animal inicialmente está asustado y uno va todos los días a alimentar al animal y el animal atemorizado pues le evita a uno. Hasta que el animal se va soltando, entiende que es la hora de la comida y ya pues, se relaja y hasta el animal se va alegrando cuando oye el ruido. Y el día que el animal está más satisfecho es este. Esto, en términos financieros, se conoce con una expresión que yo creo que habremos leído casi todos, que es rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Entonces, desde luego, hay que hacerlo orientado a los datos, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de una realidad que cambia a una velocidad extraordinaria y que cuanto más veces se ven algunas realidades confirmadas, más cerca están esas realidades de cambiar.
Y por lo tanto, el dato no es algo detrás de lo que nos podamos parapetar. Y otro ejemplo, ¿no? Esto es otra historia, un análisis que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Estos aparatos, los Dakota, era un bombardero importantísimo en el arsenal americano y se perdían demasiados aparatos de estos. Entonces tenían que reforzar el blindaje. Como saben todos, si se refuerza el blindaje, aumenta el peso, se pierde autonomía, por lo tanto se pierde eficacia en la acción. Entonces había que determinar dónde se blindaba. Entonces alguien con una mente empírica dijo, bueno, pues esto cómo se resuelve es viendo dónde nos pegan. Entonces hicieron ese dibujo y eso es lo que les salió. ¿Les llama algo la atención? Pues lo curioso es que alguien dijo, caramba, no nos pegan nunca ni en la cabina ni en el motor. Claro, es que las muestras las hacían con los aparatos que regresaban. Entonces, esto es para decirle, con ser importante la respuesta, si uno se equivoca en la pregunta, está perdido. Entonces, es muy importante elegir la muestra, es muy importante preguntar bien y es muy importante saber qué es lo que uno tiene que preguntar. Y una de las cosas que hemos hecho en ICEX en estos años probablemente es darnos cuenta que quizá es mucho más lo que podemos hacer por la empresa española, ayudándole a revisar la formulación de sus preguntas, que aportándoles respuestas específicas. Y sobre todo, que las respuestas que hay dentro de nuestro ámbito son mucho menores que las respuestas que somos capaces de movilizar fuera de nuestro ámbito si realmente somos capaces de ser esos generadores de confianza, esos animadores de comunidad y esa plataforma de internacionalización que es lo que aspiramos a ser. Y al final es muy importante entender que ya para complicar las cosas, esto es la paradoja del gato de Schrödinger, ahí se lo dejo para que lo busquen ahora en Twitter, si el que no se lo sepa, pero ahora les voy a dar un ejemplo súper comercial, vamos, salto ya a la siguiente, de hecho, ese es el gato de Schrödinger en versión comercial. Una cosa y la contraria son compatibles. ¿Qué ven ahí? No tiene truco, no tiene truco. Por favor, ¿qué ven? Un pavo de Acción de Gracias. ¿En qué sector dirían que compite ese producto? Para empezar, ¿es un producto o es un servicio? Es un producto o servicio. Sí, efectivamente, ¿por qué? ¿En qué sector compite? ¿Compite eso con el pollo que cuelga en la pollería? Y claro, y como no compite con el pollo de la pollería, seguramente la estrategia de precio será muy diferente que el del pollo de la pollería. Entonces, si tiene un servicio, es distinto. ¿Es esto lo mismo para alguien que haya vivido en Estados Unidos que para alguien que no haya vivido en Estados Unidos? No, luego tenemos dos consumidores. ¿Y ven ahí a José Andrés? Que, por cierto, ayer consiguió su primera estrella Michelin, leí en el periódico. Dos estrellas, eso. Pues gracias, dos. Es que esto es lo que tiene leer son los titulares. ¿Qué hace José Andrés ahí? Pues José Andrés es dos cosas a la vez, porque si se fijan, eso está en inglés y en español. Para un inglés, José Andrés, un inglés americano, perdón, para alguien que lo lee en inglés norteamericano, porque además pone ahí la bandera, José Andrés, que es el chef más conocido en Estados Unidos de cocina española, es un garante de la calidad del producto de una marca que es la que tienen ahí, que es española. Y para un español, José Andrés, que es el chef más conocido que hay en Estados Unidos, es una garantía de la americanidad del producto. Luego, José Andrés es dos cosas a la vez. Y lo que sea depende de quién lo esté mirando. Entonces, y eso es lo que hay detrás de haber empaquetado eso en inglés y en español, a fin de aprovechar esa dualidad. Entonces, finalmente dirán, bueno, y hasta ahora no ha definido qué es eso de la inteligencia, más allá de lo que les dije de conocimiento vinculado a la toma de decisiones. Bueno, pues la inteligencia, lo que sí que no he dicho secreto en algún momento, no he dicho secreto, ¿no? Entonces, la primera idea es que la inteligencia, desde luego que hay inteligencia secreta, que hay inteligencia que tiene que ser secreta, pero la relación entre la inteligencia y el secreto no es una relación necesaria. Como, por cierto, tampoco es necesaria la relación entre la inteligencia y la jefatura. La inteligencia no es información para los jefes, con independencia de la información de que se trate. La inteligencia es conocimiento, información para la toma de decisiones, también para las decisiones de los jefes. Pero para cualquiera que tenga que tomar decisiones de manera informada,
tiene valor. Segundo, la inteligencia, dicen, bueno, lo que digan, pero esto es lo de siempre, ¿no? Esto es optimizar recursos. ¿Cómo se optimizan recursos en un entorno en el que los recursos no vienen dados porque estamos en un entorno incierto? No, la inteligencia no va de optimizar recursos. La inteligencia lo que va es de la capacidad de aprovechar oportunidades y de ser capaces de sobrellevar los desengaños comerciales, por decirlo de alguna manera. Y la inteligencia es más, bueno, es una cosa sobre todo defensiva, no es una cosa defensiva. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes saben establecer cuál es la barrera fundamental, el límite fundamental en su negocio entre lo que es defensivo y lo que es ofensivo? Eso, a lo mejor, en el ámbito militar tiene sentido, pero en el ámbito empresarial y, sobre todo, en el del tamaño medio de la empresa española, es una realidad que tiene bastante poco sentido operativo. Bueno, la inteligencia es una cosa secundaria. ¿Puede ser secundario en el mundo de la empresa entender a tu cliente? ¿Entender lo que te compran? ¿Entender dónde están las oportunidades? Es fundamentalmente lo que nos hace prosperar o lo que nos hunde una empresa. Y la inteligencia de lo que se trata es de anticipar el futuro. No se trata de adivinar el futuro, se trata de anticiparnos a lo que pueda pasar. Se trata de colocarnos en una situación de aprovechar las oportunidades y de hacer frente, como les decía, a los problemas. ¿Cuál es el problema fundamental? Y aprovecho para decirlo, muchos de ustedes estoy seguro de que son los máximos decisores en su empresa. El problema fundamental para el desarrollo de la inteligencia es que a menudo a los jefes no les gusta. Es muy difícil hacer carrera cuando uno le dice al jefe que piensa algo distinto a lo que piensa el jefe y el jefe finalmente tiene razón. Uno no le va a recordar al jefe, tenía razón, yo me equivoqué, así no se hace carrera. Pero claro, si uno piensa una cosa distinta del jefe y uno tiene razón y finalmente los hechos se la dan a uno, entonces es cuando conviene que no se lo recuerde al jefe. Entonces, realmente, ¿cuál es el problema? El problema es esa forma de entender la información, la inteligencia en las organizaciones, primero, de una forma poco estructurada y segundo, como un mecanismo de poder o de cuestionamiento. Y es no entender que en una era caracterizada por la digitalización, por la lucha por el talento, por el progreso técnico y por la globalización, la información es el activo fundamental también de las empresas. Pero no todo tipo de información, sino la información que va vinculada a aquello de lo que depende la prosperidad y la capacidad de crecimiento de la empresa. Y es muy importante la inteligencia, pero también es muy importante la ejecución. Esto lo pongo siempre para acordarme de una empresa que hizo una extraordinaria labor de inteligencia en una oferta internacional de varios cientos de millones de euros. Dio con el precio, dio con el socio, dio con el conseguidor y se equivocó de dirección de ministerio a la hora de mandar la oferta. O sea, no hay sustituto para hacer lo básico bien. O sea, la inteligencia ni resuelve los fallos de estrategia ni resuelve los fallos de ejecución. Pero lo que sí permite es desplegar toda la potencialidad de una buena estrategia y de una buena ejecución. Y para eso, pues más que un experto, también otro mensaje que quiero compartir con ustedes, el súper experto en una cosa, el tío que más sabe de no sé qué, lo que necesitan las empresas es lo que ha caracterizado tradicionalmente a los empresarios y a los emprendedores, que es gente que es capaz de aprender rápido, que es gente que unas veces gana, como decía un importante ejecutivo español, otras veces aprende y siempre que puede gana y aprende. Es no el modelo del experto. Quien mejor situado está para hacer inteligencia es la gente que más cerca está del terreno. Otra de las cosas que nosotros hemos aprendido en este entorno es que un departamento de análisis tiene que estar pegado a la gente de operaciones y tiene que estar lleno de gente que ha hecho su vida en operaciones y tiene que entender qué es lo que la empresa vende y sobre todo tiene que entender qué es lo que los clientes compran. Y eso no suele ser el caso. Y los objetos de interés de los de análisis tienen muchas veces muy poco que ver, de análisis o estudios tienen muy poco que ver con lo que son los objetos reales de interés de la empresa. Y al final, y voy terminando, para lo que hay que preparar a la empresa es para la resiliencia, porque las cosas van a salir mal. Y si es una empresa rápida, si es una empresa que quiere intentar cosas, van a salir mal. Y ahí nosotros también intentamos apoyar a la empresa y le preguntamos, ¿sabes lo que vendes? ¿Sabes lo que te compran? ¿Sabes por qué vas a ese mercado? ¿Sabes que en ese mercado te va a costar más tiempo y más dinero de lo que planeas? Y, por cierto,
Y si sale mal, ¿te lo puedes permitir o tienes que cerrar la empresa? Y si la respuesta a cualquier cosa de estas es negativa, nosotros hay que volver, porque las cosas van a salir mal más veces de las que van a salir bien. Pero lo que es muy importante es colocarme en una situación en la que cuando las cosas salen bien puedo ganar mucho y cuando las cosas salen mal, razonablemente me puedo permitir esa pérdida. Para eso sirve la inteligencia, no para adivinar lo que va a pasar, sino para colocarme en disposición de aprovechar las oportunidades y de soportar las adversidades. Y para eso es muy importante analizar las cosas una vez que han ocurrido, ¿no? Lo que llaman el After Action Review, ¿no? La revisión de las cosas de cada operación. Lo que más se desperdicia en una empresa no es la luz, no es el papel de la fotocopiadora, no es la máquina de café y no es el agua, es la información. Tenemos a la gente que va y vende y no se aprovecha la información que genera esa venta. Tenemos la gente que va y no vende y no se aprovecha la operación, la información que genera esa no venta. Y hay que entender que la empresa tiene que vivir en un estado permanente de revisión, en beta. Es fundamentalmente en provisional, porque eso es una organización que aprende. Y tenemos que negarnos a aprender solo cuando las cosas salen mal. Ya sabemos que vamos a aprender cuando las cosas salen mal, ¿no? Si no tiene delito no aprender cuando han salido mal. Pero hay que aprender cuando salen bien y hay que aprovechar la conectividad. Hay que entender que cada vez, y sobre todo en lugares como Menorca, es más importante, lugares que tienen sus dificultades en términos de conectividad física y conectividad digital. Es importante utilizar el potencial de las plataformas, de la cooperación. Es mucho mejor el 5% de algo que el 100% de nada. Y ese es un aspecto en el que la cultura empresarial nuestra ha mejorado mucho también en estos años, y lo vemos, pero en la que tiene que mejorar más. Y eso, algunos de los ponentes que vendrán luego, seguro que comparten con nosotros cómo esa es la forma de funcionar del día a día. Y luego hay que tener los ojos abiertos, ¿no? Pongo esta imagen de este jugador israelí que llegó a jugar al Fuenlabrada por la forma en la que llegó. Falleció hace poco y fue noticia. Este jugador llegó al Fuenlabrada en un vídeo. Era un pívot, en un vídeo donde le iban a enseñar al entrenador un extraordinario base de no sé qué equipo que tenían que fichar. Terminó de ver el vídeo el entrenador y dijo, el base está bien, pero el que me gusta es el pívot. Y así llegó. Entonces, hay que trabajar con sentido de propósito, hay que trabajar pegado al dato, pero hay que trabajar también con apertura y con capacidad de aprovechar las oportunidades, porque cuanto más exposición, es lo que hablábamos de las operaciones, más oportunidades de aprender y de adquirir cosas nuevas. De ahí 5 ideas muy breves. La primera, asignemos los recursos de acuerdo con el resultado. Es muy importante la eficiencia, pero es más importante la eficacia. El que las cosas sirvan para lo que tienen que servir. Entendamos que hay que pensar en lo que salió. No solamente podemos juzgar las cosas por los resultados, tenemos que juzgarlas también por los riesgos en los que hemos incurrido. Jugar a la ruleta rusa y que no salga la bala no es razón para repetir. Hay que asignar las cosas en términos de posibilidades y de probabilidades, pero sobre todo de posibilidades. Lo que hablábamos antes, trabajar en términos de resiliencia. Hay que trabajar la sostenibilidad del negocio. No podemos jugarnos el negocio en ninguna operación y en ninguna operación de internacionalización. Y siendo importante qué es lo que ha salido mal, es muy importante analizar por qué salieron las cosas mal. Y tenemos un problema de escala, y lo tenemos en toda España, y particularmente aquí. Pero con ser muy importante hacer que los negocios crezcan, el propósito fundamental, la gran oportunidad para todos los negocios, está en cambiar el tamaño del mercado en el que opera nuestro negocio. Eso sí está al alcance de cualquiera. Y, como digo, trabajando la resiliencia y, sobre todo, con una voluntad permanente de mejorar, ¿no? Tiremos de nuestros clásicos. El optimismo del que decía el vicepresidente yo creo que es obligatorio. Yo también me sumo a eso. Es obligatorio porque, además, somos un país en el que nos va mejor cuanto más optimistas somos, a nuestras empresas les va mejor cuanto más salen al mundo. Somos un país donde cuando nos hemos abierto, cuando hemos intentado hacer cosas fuera, nos ha ido mejor. No íbamos a entrar en la Unión Europea, no íbamos a entrar en el euro y nos iban a echar del euro, por mencionar 3 cosas. Y luego, por último, una pregunta técnica. ¿Qué es eso? ¿Perdón? Tomate, exacto.
Entonces, la pregunta técnica viene ahora, la complicada. ¿Esto qué es? ¿Una fruta o una verdura? ¿Votos? A ver. Manos arriba para verdura. Manos arriba para fruta. Bueno, está igualada la cosa. Bueno, me dicen, los que saben de esto, que es una fruta. Y eso sería conocimiento. Inteligencia es no ponerlo en la Macedonia. Muchas gracias. ¿No se hace preguntas? No sé si hay alguien que quiera formularle alguna pregunta a Isaac Martín. ¿No? Muy entretenida tu ponencia. Como antes, un resumen muy rapidito. Tenemos que ser resilientes, tenemos que ser modestos a la hora de reconocer que nos hemos equivocado. Tenemos que tener un enorme coraje para contradecir al jefe también, ¿no? Sobre todo no somos nadie si no tenemos una estrategia, ni tampoco un pavo, ¿no? Al menos para poder practicar en casa. Muchas gracias, Isaac. Gracias. Donem la benvinguda ara al Benjamí Puigdevall, president executiu de CaixaBank Digital. És llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, va completar la seva formació en el programa de Direcció General de l'IES. A l'actualitat ocupa el càrrec de president executiu de CaixaBank Digital, societat del grup CaixaBank, encarregada de gestionar i desenvolupar els canals digitals de l'entitat, sigui banca per internet, banca mòbil i xarxes socials, i també Imagine Bank. Aquí m'agradarà saber què hi diu el Benjamí, que és el primer banc mobile only dirigit als millennials. Benvingut. Molt bé, gràcies. Bueno, primer de tot, i mentre arrenquem amb la presentació, gràcies.